¿Estamos? Sí, ¿verdad? Ok, pues muy buenas tardes. Ya estamos reunidos nuevamente aquí con mucho gusto para esta quinta charla de este ciclo de charlas de divulgación de lógica contemporánea. Y el día de hoy nos acompaña nuestra querida Sandra Di Cuenca, que es, voy a decir, algunos datos de su currículum. Ella es licenciada en Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Actualmente realiza la maestría en Filosofía de la Ciencia en el área de Filosofía de las Matemáticas y Lógica en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Sus temas de interés son las lógicas no clásicas, filosofía de la lógica, en especial las lógicas para consistentes y el dialeteísmo. También está interesada por la filosofía oriental y es amante de los anime. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nos va a hablar de lógicas genuinamente no tradicionales. Y Vale, un gusto escucharte. Aquí Zoom es tuyo. Entonces, listos para escuchar. vale, muchas gracias, Gaby. Entonces voy a compartir la presentación. Está aquí. Y ahí se puede ver bien. Sí, Vale. Tipi. Entonces, pues antes que nada, me gustaría agradecerte mucho, Gaby, por invitarme a presentar mi trabajo justamente en pues en este espacio para divulgar pues las lógicas no clásicas. Em, No sé si se habrán dado cuenta, pero en el programa aparecía el título de otra charla. Entonces, eh, esa otra charla está un poco vinculada a este trabajo, pero pues por cuestiones de tiempo y demás, ya no pude pues terminar la otra charla y presentarles lo que me hubiera gustado. Entonces decidí cambiar el título o más bien la charla por esta de lógicas genuinamente no tradicionales. Y pues no se preocupen porque también es un tema bastante exótico como los que han pues venido presentando mis compañeros. Entonces, el objetivo de esta charla será responder a la pregunta sobre si hay alguna lógica genuinamente no tradicional. Y creo que en cuanto saco esta pregunta es como que es una lógica genuinamente no tradicional. Entonces, para poder aclarar un poco a qué nos estamos refiriendo con una lógica genuinamente no tradicional, debemos hablar sobre algunos tipos de lógica. En primero, necesitamos la definición de una lógica para consistente. Una lógica L es para consistente si solo si en esa lógica explosión no es un argumento válido. Eh, Teniendo como ejemplo o partiendo justamente de esta definición de lógica para consistente, Bessy y Franceschetto presentaron una definición sobre lógicas genuinamente para consistentes. Ellos fueron los primeros que empezaron justamente con esta investigación sobre propiedades genuinas. Aquí es importante señalar que en un inicio Bessy y Franceschetto no llamaron a estas lógicas genuinamente para consistentes, sino más bien usaron el término de lógicas para consistentes fuertes. Entonces, de acuerdo con ellos, una lógica L es genuinamente para consistente si y solo si no contradicción no es un argumento válido y si explosión no es un argumento válido. Por ejemplo, en L3 y K3 tenemos pues que estas lógicas satisfacen la condición en la que no contradicción no es un argumento válido. LP es una lógica en la cual explosión no es un argumento válido. Y L3A y L3B son lógicas, bueno, que son una extensión del cálculo C1 de Da Costa, en las cuales se satisface las dos condiciones que Bessy y Franceschetto pues tenían para tener lógicas genuinamente para consistentes. Partiendo del ejemplo de estos autores,
Tello, Borja y Cognillo definen una lógica genuinamente paracompleta. Antes de ver qué es una lógica genuinamente paracompleta, veamos qué es una lógica paracompleta. ¿Ok? Una lógica L es paracompleta si y solo si implosión no es un argumento válido. Por lo que una lógica L será genuinamente paracompleta, uno, si implosión no es un argumento válido, y si además la negación de tercer excluso no se sigue de cualquier cosa. Por ejemplo, en IPL se satisface la primera condición, en LP se satisface la segunda condición, y en L3AD y L3BD se satisface pues, las dos condiciones. Por lo que esta lógica es una lógica genuinamente paracompleta. Si unimos, por ejemplo, la definición de lógica paraconsistente y paracompleta, tenemos lógicas paranormales. Quizá aquí me estoy yendo como un poquito rápido, pero es que también estoy teniendo en mente que la reunión pasada, Cristian les habló un poco de esto, entonces tampoco quiero sonar como tan repetitiva, así que lo siento, trataré de ir un poco más lento a partir de ahora, pero bueno, entonces, una lógica L es paranormal si solo si se satisfacen estas dos condiciones. Es decir, si explosión e implosión no son argumentos válidos. ¿En qué caso vamos a tener una lógica genuinamente paranormal? Pues bueno, cuando no contradicción no es un argumento válido, cuando explosión no es un argumento válido, cuando implosión no sea un argumento válido y cuando de la negación de tercero excluso no se siga cualquier cosa. Por ejemplo, en FDE se satisfacen pues las dos condiciones para tener una lógica pues paranormal. En N4 se satisfacen las condiciones para tener una lógica genuinamente paranormal. Pero además, FDE tiene el plus de que pues satisface también las condiciones para hacer una lógica genuinamente paranormal. Por lo general, pues o bueno, más bien, la paraconsistencia genuina y la paracompleción genuina, pues son rechazos extremos de la ley de no contradicción y de tercer excluso. Y pues estos dos principios pues suelen ir acompañados por un tercer principio, a saber, pues identidad, por lo que pues si queremos continuar justamente con las investigaciones acerca de propiedades genuinas, pues el siguiente paso es investigar qué pasa con la identidad, ¿no? Entonces, para investigar la identidad tenemos las lógicas no reflexivas, en las que una lógica L es no reflexiva si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones. Y aquí es un poco triste y donde las cosas empiezan a poner turbias, porque pues en la literatura aún hay una discusión acerca sobre la reflexividad. Podríamos creer que, o por lo menos una postura es que la ley de identidad pues no es acerca del condicional. Incluso más bien se puede considerar que la identidad es una predicación que puede ser más semejante a la igualdad que pues a un condicional. Pero pues hay ejemplos en la literatura lógica como son pues justamente los estoicos y los peripatéticos, así como pues Leibniz, donde identidad se ha tomado como un condicional y nosotros en este trabajo es justamente lo que hacemos. Entonces, una lógica L es no reflexiva si solo si satisface esta condición. Y será genuinamente no reflexiva si satisface estas dos condiciones. Por ejemplo,
En K3 se satisface la primera condición, en M3B se satisface la segunda condición y finalmente, pues podemos llegar ahora sí a una definición de una lógica genuinamente no tradicional. Entonces, una lógica genuinamente no tradicional es una lógica que es genuinamente paranormal y genuinamente no reflexiva. Es decir, una lógica que es genuinamente paraconsistente, genuinamente paracompleta y genuinamente no reflexiva. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien tiene como algún comentario? Sí, yo tengo dudas. Sí. Nada más me gustaría preguntarte, en el caso de la reflexividad y las Ujú, condiciones GNR1 y GNR2, ujú, ¿por qué qué peso le estás dando al condicional para que esto capture reflexividad? Es decir, a veces uno pensaría en reflexividad en términos de consecuencia lógica y no de ujú, condicionales. Entonces, ujú. solo me gustaría preguntarte, en este caso, ¿por qué condicionales y no consecuencia lógica? Justamente a lo largo de la plática, o sea, ya me vas a hacer lanzar el spoiler. Porque lo que vamos a hacer a lo largo de la plática es justamente ver cómo vamos a poder obtener una lógica genuinamente, pues, bueno, que va a cumplir la definición de genuinamente no reflexiva a nivel de conectivas, pero también lo veremos qué pasa a nivel de consecuencia lógica. Entonces, digamos que en este momento solamente es como presentar pues las definiciones como se han hecho tradicionalmente, o sea, bueno, por ejemplo, Ujú. Bessier, Franceschetto, Tello, Borja y Coniglio, lo que hicieron fue presentar sus condiciones para tener lógicas genuinas a nivel de los conectivos. Y es lo que pues yo hice, ¿no? Pues presentar también todo esto a nivel de conectivos. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces esperaré. Gracias. Creo que Sí, Gaby sí. tiene otra pregunta. Adelante. Sí, yo quisiera, a lo mejor pedirte algo que no sé si te resulte eh, que te saque un poquito ahorita de lo que venías planteando y del el plan que tienes de Ujú, exposición, porque a mí me parece que sería bien conveniente que pudieras en unos cuantos minutitos explicarnos un poquito, digamos, cuál es la motivación de las lógicas para consistentes y luego de allí un poquito entender por qué ha derivado en este interés tan minucioso de hacer estas distinciones de paranormal o genuinamente paranormal, para consistente, perdón, ¿no? Es para consistente o genuinamente. Eh, yo creo que eso nos ayudaría a irle encontrando más sentido a estas distinciones que son muy técnicas y que, bueno, yo entiendo y sobre todo por lo que nos decías a raíz de lo que nos planteó Cristian en la sesión anterior, eh, pues ya ustedes están em, en un contexto de discusión, ¿no? Que a lo mejor nosotros estamos un poquito ajenos y si nos ujú. ayudas a darnos ese marco, creo que serviría mucho. Gracias. O sea, creo que, por ejemplo, así una motivación filosófica interesante que pueden tener justamente las propiedades genuinas se da en el caso de la paraconsistencia, que fueron pues las primeras lógicas que surgieron en cuanto a propiedades genuinas. Um, pues es bien sabido que dentro de la literatura sobre lógicas paraconsistentes se ha peleado sobre en qué casos hay una lógica paraconsistente, cuando no hay, o si existe, por ejemplo, se ha puesto en duda si existen las lógicas paraconsistentes, ¿no? Para esto tenemos, por ejemplo, el texto de Slater, donde se discute si podemos hablar sobre la existencia o si en realidad hay algo como una lógica paraconsistente. Y este tipo de lógicas son muy controversiales, no solamente por este tema, sino que además, dentro de todos los sistemas de lógica paraconsistente que existen, hay compromisos ontológicos que tienen unas, que no tienen otros, y pues se ha hecho como todo un debate sobre quiénes son los buenos de la paraconsistencia. Entonces creo que este artículo surge en ese marco de mostrar
qué lógicas son pues genuinamente paraconsistentes y qué lógicas son pues paraconsistentes, pero no están como en un nivel tan pues tan cool como deberían serlo, ¿no? Y justamente podemos, por ejemplo, regresar a la diapositiva en la cual pues presentó las lógicas paraconsistentes y podemos ver que pues L, déjame ver si es esta la de paraconsistencia. Un momento, ajá. Los ejemplos son L3 y K3, pues satisfacen una condición, ¿no? LP satisface una condición. Entonces, pues sí, les concedemos que son lógicas para consistentes, pero pues no son lógicas genuinamente para consistentes. L3A y L3B, casualmente, que son pues extensiones de los cálculos C1 de Newton da Costa, pues resulta que sí son lógicas genuinamente para consistentes. Entonces creo que justamente la motivación de este artículo, bueno, del artículo de Bézier y Franceschetto es justamente mostrar que pues los cálculos de da Costa son más para consistentes que cálculos como LP. No sé si eso te ayuda un poco a clarificar la discusión, Gaby. Sí, sí, bastante, bastante. Entonces, nada más ubicándonos ya en el terreno de lo genuino o de las propiedades genuinas, eh, derivamos para allá una vez que hemos hecho estas distinciones de que algunas tienen más consideraciones, otras menos, y por lo tanto un poquito más generales o quizá más débiles, dependiendo de para qué las estamos proponiendo, en donde se enmarca esta, digamos, la ruta hacia la que nos estás llevando ahora. Es decir, vamos a seguir viendo en lo que tienes preparado estas otras propiedades que van a derivar hacia eso, nada más para O sea, irlo una entendiendo. lógica que Ajá. justamente va a cumplir todas las propiedades que, pues, o sea, justamente ya era como la diapositiva siguiente, o sea, aquí Ah, ok. no nos gusta el misterio, entonces íbamos a ir ya directamente al spoiler de todo el trabajo, o sea, porque quizá para mucha gente estas propiedades pueden ser como extrañas, ¿no? O sea, creo que mucha banda tacha a los que nos gustan de la lógica no clásica, como que nos gusta propiedades raras y cosas que no están en la literatura. Entonces, algo como chido que pasó cuando yo estaba realizando este trabajo es que encontramos que sí hay una lógica ya dentro de la literatura que cumple todas las propiedades que nosotros estábamos pidiendo, y a saber, esa lógica es FD. Entonces, pues quizá podrían creerme solo porque les digo, ay, FD cumple todo esto, igual porque pues Cristian la semana, bueno, la sesión pasada ya les había echado como un spoiler de que pues FD era una lógica pues paranormal, pero pues no habló sobre propiedades genuinas. Entonces, la idea en lo que sigue de la charla pues justamente es presentarles la semántica del FD, mostrarles pues qué pasa con FD y las propiedades genuinas. Además, pues mostrar algunos problemas que tiene pues la semántica de FD y pues posibles soluciones, y llegar justamente al punto en el que quería llegar Cristian, ¿no? Ver qué onda con la reflexividad genuina y la consecuencia lógica. Ok, excelente, ¿Va? sí, muchísimo, muy claro, gracias. Sí, no, al contrario, gracias. Entonces, si no hay más dudas, continuaré. La semántica de FD es, pues bueno, en la semántica de FD vamos a tener nuestro lenguaje L, que consiste pues en fórmulas construidas de manera habitual. Vamos a tener pues nuestras variables proposicionales y nuestras conectivas, llámese negación, conjunción y disyunción. Una interpretación para nuestro lenguaje va a ser pues una función que va a ir del conjunto de variables proposicionales al conjunto de interpretaciones, donde 1 representa la verdad y 0 representa la falsedad. En FD, las conectivas se interpretan de la siguiente manera, ¿no? No A es verdadero, sí, solo sí. A es falso. No A es falso, sí, solo sí. A es verdadero.
La conjunción de A y B es verdadera si solo si A es verdadero y B es verdadero, y la conjunción de A y B es falsa si solo si, o bien A es falsa o bien B es falsa. Finalmente, pues la disyunción A o B es verdadera si o bien A es verdadera o bien B es verdadera. Y la disyunción A o B es falsa si solo si A es falsa y B es falsa. Hasta aquí creo que no hemos dicho como nada raro. Ya esto pues lo conocemos porque son pues las condiciones de evaluación de la lógica clásica. Y bueno, la interpretación de las conectivas se puede interpretar de manera tabular, como aquí les muestro. No sé si pueden ver mi cursor, pero espero que sí. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de la negación, podemos ver que el primero y el último caso, pues son muy parecidos, o más bien, pues son los casos de la lógica clásica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la conjunción, que justamente cuando tenemos verdadero y verdadero, pues nos arroja un valor verdadero. Si alguna de las dos, pues, proposiciones o bueno, de si alguna de las dos fórmulas es falsa, pues de inmediato tenemos un falso, y en el caso de la disyunción, pues necesitamos que los dos sean falsos para obtener pues la interpretación falsa. De nuevo, creo que esto no es como nada nuevo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la consecuencia lógica de FDE? Pues bueno, tenemos una consecuencia lógica en términos pues de preservación de verdad, en la cual pues si nuestras premisas son verdaderas, no va a ocurrir el caso que que la interpretación de la conclusión sea no verdadera o sea falsa. Aquí otra definición que nos va a ser de utilidad de ahora en adelante es la definición de verdad lógica. Y bueno, A es una verdad lógica si solo si, pues se sigue de un conjunto de premisas vacía. Y finalmente vamos a tener, o en qué caso vamos a tener un argumento inválido. Pues bueno, un argumento es inválido si solo si tenemos premisas verdaderas y conclusión pues falsa o no verdadera. Ahora, ya les había contado que pues CFDE satisface las condiciones que necesitamos para tener una lógica genuinamente paranormal. Por ejemplo, para la primera condición, donde no contradicción no es un argumento válido, pensemos en la interpretación vacía, ¿no? Y justamente gracias a esta interpretación es que logramos tener nuestro contraejemplo. Para la condición número 2, aquí vamos a lograr tener el contraejemplo gracias a la interpretación verdadero y falso. Por lo que, pues, FDE es una lógica genuinamente, más bien, perdón. En el primer caso, les presenté por qué FDE era una lógica genuinamente paraconsistente. En el segundo caso, por qué FDE es una lógica genuinamente paranormal, para completa, perdón. Y finalmente, por qué FDE es una lógica genuinamente paranormal. Ahora, ¿qué pasa con la no reflexividad? Si nos damos cuenta, hasta este momento no he presentado pues las condiciones de evaluación del condicional para FD. Y esto es porque justamente el condicional se puede definir como no A o B, y las condiciones para este condicional pues son las siguientes. El condicional A entonces B es verdadero si solo si, o bien el antecedente es falso, o bien el consecuente es verdadero. Y el condicional A entonces B es falso si solo si el antecedente es verdadero
y el consecuente es falso. La representación tabular de estas condiciones de evaluación, pues es esta que les estoy presentando aquí. Y bueno, es momento de ver qué pasa con la no reflexividad y FDE. La primera condición se satisface gracias a la interpretación vacía y la segunda interpretación se satisface gracias a la interpretación verdadera y falsa. Justamente vemos que, por ejemplo, debemos tener interpretación vacía y en el... Y bueno, por lo tanto, pues FD es una lógica genuinamente no reflexiva. Por lo que, pues, FD es una lógica genuinamente no tradicional. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo bien hasta aquí. Ok, es que escuché cosas raras. Es que entró Cristian. Ah, ok, yo así de, algo pasa. Ok, vale, Solo te quería, entonces, te puedo preguntar ya que hiciste esto. sí. Justo en la sesión pasada había una observación que nos hacía Cristian sobre si era pertinente o no ofrecer una definición del condicional en términos de una disyunción, como haríamos, digamos, en una lógica extensional, Ujú. probablemente en la clásica o algo parecido. ¿Esto representa algún problema? Sí. Ok. Justamente eso es lo siguiente que vamos a Ok, ver en voy a esta esperarme hasta charla. que Nada acabe. más me andas haciendo puro spoiler, Sí, Chris. sí, o sea, sí, yo destruyendo la presentación de Haru, lo siento mucho. O sea, No te preocupes, vale, todo bien. adelante. Entonces, bueno, con todo esto, espero haber mostrado y que les haya quedado por lo menos un poquito claro que FD es una lógica genuinamente no tradicional, pero pues ya les había adelantado un poco que pues esto no iba a ser tan genial ni tan fácil como pudo haber sido, porque la vida no es tan fácil. Entonces va a haber algunos problemas. Y justamente los problemas que vamos a tener son con el condicional, ¿no? Porque el condicional que les acabo de presentar, por ejemplo, no satisface algunas de las condiciones que se espera o que algunos esperan que satisfagan los condicionales, ¿no? En especial, no satisface identidad ni separación. Por lo que pues se puede poner en duda pues, la autenticidad de este condicional. Pero no todo está perdido, no vamos a decir, no, no tenemos un condicional, sino que lo que podemos hacer es expandir el lenguaje de FDE con algún condicional que satisfaga pues alguna de estas propiedades, ya sea identidad y separación, que es lo que se espera que pues tengan los condicionales. Dado que buscamos pues, lógicas no reflexivas, no podemos pues, pedir justamente que satisfagan identidad, pero pues podemos obtener la condicionalidad de nuestra conectiva de algún otro modo. Por ejemplo, podríamos solicitar que satisfagan ya sea separación o separación no trivial. ¿Y por qué queremos que tengan alguna de estas pues, propiedades? Pues, por ejemplo, si aceptamos que tengan separación, no podríamos distinguir nuestro condicional de una conjunción. Entonces, lo que necesitamos más bien es que satisfagan separación no trivial para poder decir, mira, pues si a ti te interesa tener un condicional que separe, pues aquí está. No podemos ofrecerte separación estándar, pero podemos ofrecerte una versión como separación no trivial. Entonces, ¿cómo vamos a obtener este condicional que necesitamos? Pues una forma es hacerlo a partir del condicional material. Las condiciones de evaluación del condicional material son las siguientes, ¿no?
A, entonces B es verdadero, si solo si el antecedente no es verdadero o el consecuente es verdadero, y el condicional A, entonces B es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí de nuevo les presento pues su representación tabular. Y bueno, para obtener nuestro condicional genuinamente no reflexivo y que pues justamente satisfaga separación no trivial, necesitamos cambiar pues alguna de estas interpretaciones que están marcadas en rosita, ¿no? Entonces, la evaluación de nuestro nuevo condicional queda de la siguiente manera. El condicional es verdadero si y solo si el antecedente es verdadero y no es falso, o en el caso cuando el consecuente es verdadero, o en el caso en el que el consecuente es falso. Pero el antecedente no tiene que ser verdadero. Y el condicional va a ser falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí pues chequen y la condición de falsedad pues se quedó tal cual como estaba. Y ahora la lógica que resulta se llama FDE con condicional NR. Y esta lógica también es una lógica genuinamente no tradicional. Sin embargo, si no nos gusta el condicional material, podemos extender o podemos obtener otro condicional, pues, de otra forma. Y esta otra forma se la debemos a Fiesta, que, bueno, él presenta una propuesta para poder obtener un condicional que invalide separación. Él dice que las condiciones de evaluación para cualquier condicional que deba que cumpla justamente separación son las siguientes, ¿no? El condicional es verdadero si el antecedente es verdadero, entonces el consecuente debe ser verdadero. Y este requisito lo podemos entender como que el consecuente no es verdad. Si el consecuente no es verdadero, entonces el condicional no es verdadero. O pues el antecedente no es verdadero. Esta condición de evaluación nos da la siguiente tabla. Y en esta tabla lo que podemos hacer es que debemos dejar fijas algunas de estas condiciones, ya sea para la interpretación falsa o para la interpretación vacía, y podemos llenar la tablita con las propiedades que nosotros queramos, ya sean, pues, no va a ser como de manera arbitraria, sino que el llenado de esta tabla va a tratar de preservar pues algunas otras condiciones o propiedades que se espera que tengan los condicionales, ¿no? Y pues así podríamos obtener otro condicional genuinamente no reflexivo sin pues tener que definir justamente el condicional como lo habíamos hecho hasta ahora. Otra forma en la que podemos obtener pues una lógica genuinamente no reflexiva es justamente a través de la consecuencia lógica. Por suerte, en la literatura ya tenemos pues una consecuencia lógica que pues está en el terreno de la no reflexividad y justamente es la Q-consecuencia, también llamada la TS-consecuencia. Y bueno, de acuerdo con esta consecuencia, si las premisas son verdaderas y no falsas, entonces la conclusión es solo verdadera.
es fácil verificar que pues esta consecuencia lógica es no reflexiva gracias a las interpretaciones verdadero y falso y vacías, porque justamente estas interpretaciones son las que nos presentan el o nos dan el contraejemplo. Entonces, con la Q consecuencia, pues podríamos tener justamente la no reflexividad genuina sin modificar el condicional material, ¿no? Y sin meternos, por ejemplo, con las condiciones de evaluación de las conectivas. Podemos considerar, por ejemplo, este caso en el cual, pues, justamente la condición GNR1 tiene su contraejemplo gracias a la interpretación verdadera y falsa y cuando, pues, B no es verdadera. Y tenemos el contraejemplo para la condición GNR2, de nuevo, gracias a la interpretación verdadera y falsa. Por lo que, pues, FDE con el condicional material y la Q consecuencia, pues es una lógica genuinamente no reflexiva. Hasta este momento, entonces, pues les presenté las nociones de lógica genuinamente no tradicionales. Les mostré que pues FD es una lógica genuinamente no tradicional. Pues pusimos en duda la autenticidad del condicional de FDE. Mostramos que pues la semántica de FDE puede ser expandida con un condicional cuya autenticidad no se ha puesto en duda. Y pues además podemos obtener pues lógicas genuinamente no reflexivas en el terreno de la consecuencia lógica. Y pues eso es todo. Gracias. Gracias, Haru. Muy directa, muy al punto. Y pues no sé si hay participaciones, comentarios, porque yo casi que diría que nos tenemos que regresar a ver más despacito las cosas, pero pues primero sí quisiera ver si habría alguna intervención específica o comentario en algo. Yo quería preguntar también, Sandra, todavía tengo dudas, o sea, a lo mejor porque fue un poco rápido, pero si podrías profundizar un poco en cómo recuperar reflexividad, o sea, ¿cuál crees que es más adecuada? ¿Recuperarla como consecuencia o recuperarla como conectiva? Ok. Ujú. Yo creo que sería más conveniente recuperarla como consecuencia. O sea, porque a final de cuentas, a nivel de las conectivas todavía no tenemos un consenso sobre la reflexividad. Entonces es un tema como, pues, escabroso y es más, por lo menos, hay más trabajos acerca, creo, sobre consecuencia lógica no reflexiva que sobre qué es la identidad a nivel de conectivas. Perfecto, muchas gracias. Y nada más como para checarlo bien, ¿podrías poner la lámina en la cual pones todas las condiciones? Sí. Ujú. Es que justo una de mis dudas era relacionada con esto. Creo que yo estoy de acuerdo contigo, aunque seguramente ustedes lo han pensado mucho más que Y yo. Carlos, no puedo, espérame. Voy a dejar de Pues, compartir porque no sé qué pasó. bueno, Eh, pero tenía que ver con un poco la estructura que tenías, ¿no? ujú. Respecto a que cuando tú pones las condiciones para consistencia y para compleción, es lo malo de vivir en un pueblo. Repetes todo el tiempo, perdón. Cuando tienes las condiciones, justo parecería que lo que te estás cuestionando es cuáles deberían ser las propiedades digamos, que debería tener una relación de consecuencia lógica, ¿no? Respecto a ciertas conectivas. Y
ahí yo, justo cuando lo ponías, una de las cosas que me llamó la atención, justo pensándolo como conectiva, es que parece que la reflexividad es algo que puede ser considerado tal vez más básico, en el sentido en que justo lo que me están diciendo es que debería tener una lógica que tal que su relación de consecuencia no me permita de manera tal vez trivial llegar de de una Ujú, proporción a ella misma, ¿no? Ujú. ujú. Pero la otra que me quedaba duda era, ok, eso lo podría tener y recuperaría GNR1, pero GNR2 ya no me quedó claro cómo se recuperaría a partir de una noción de consecuencia lógica. O sea, entiendo la dualidad, o sea, entiendo como por qué viene Ujú. aquí en esta lista, pero no me quedaba del todo claro si yo mando esto a la relación de consecuencia lógica, cómo se vería esto? Ya. Ujú. O sea, en realidad no había pensado justamente eso, o sea, porque justamente, como bien lo acabas de señalar, las motivaciones de por qué son estas las propiedades que se solicitan fue porque justamente lo que hicieron, pues, Bessier y Franceschetto fue presentar, pues, la dualidad de cada una bueno, ajá, la dualidad de explosión y pues lo que hizo justamente Tello, Borja y Cognilio fue lo mismo. Entonces yo solamente seguí como el método que ellos hicieron, pero no me he preguntado si GNR2 puede rescatarse a través de la relación de consecuencia lógica. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta más de Cristian. No, no es una pregunta, es pensar, es que la pregunta está bien interesante la que le hiciste a Sandra, y no sé si Sandra cree que lo que voy a decir tenga sentido. Y es que GNR1 parece decir, mira, reflexividad no puede ser una verdad lógica, ¿no? Y GNR2 lo que te dice es, tampoco puede ser una falsedad lógica. Entonces, cuando nosotros pasamos eso a nivel de la consecuencia lógica, parece que lo análogo sería decir, pues reflexividad no puede ser un argumento válido, pero tampoco puede ser un argumento inválido, como si entonces nosotros pusiéramos reflexividad como un argumento que no es válido y tampoco no es inválido, podría dar una luz de cómo poder entender tanto GNR1 como GNR2 en la relación de consecuencia lógica. No sé, Sandra, qué opina de eso y Cristian, qué opina de eso. De hecho, justo pensaba en algo similar, pero pensé que a lo mejor GNR2, más que un argumento inválido, podría pensarse, de acuerdo a lo que nos habías presentado hace 15 días, como la afirmación de que no es un argumento anti-inválido. Sí, tocaría mirar la forma en cómo estamos negando los argumentos, pero puede ser también una opción. Ujú. Sí, se me ocurría que algo así, pero es algo muy interesante, porque justo parecería decir que no, tampoco queremos que no sea eh, válido, ¿no? Pero a lo mejor con anti-inválido podría quedar algo así, no sé. Pero me llamó mucho la atención, me gustó mucho cómo lo presentó esta Sandra. Muchas gracias, Sandra. No, al contrario, gracias a ustedes. O sea, no, mejor así dejémoslo. Quiero pensar más este tema. ¿Alguna otra participación? Porque miren, dado que tenemos suficiente tiempo y dado que estas charlas, el sentido que tienen es pues divulgar lo que ustedes están haciendo sobre los temas sobre los que están investigando de lógica, pero también en parte invitar a profesores o estudiantes de los primeros semestres de la licenciatura a acercarse a temas que no han visto y pues me gustaría lanzar alguna pregunta como un tipo provocación, como para hacer aquí ahorita una discusión, ¿no? Pensando en ese interés general en divulgar justamente
Quizá podría caber una pregunta eh, como la siguiente, ¿no? ¿Por qué ¿por qué interesarnos? O sea, la gente que está en los primeros semestres de filosofía, o bien quien está impartiendo clase de lógica a nivel medio superior, ¿por qué interesarse por lógicas genuinamente no tradicionales? No sé si está muy, como muy directa la pregunta o cómo la sientes y de ahí los demás que estamos aquí, si podríamos también abonar en entender o dar algún tipo de respuesta a esta pregunta general. O sea, creo que pues más que interesarnos por las lógicas genuinamente no tradicionales, creo que lo interesante es ver qué hay como de fondo en las lógicas genuinamente no tradicionales, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahorita ya descubrimos qué pasa como con la paraconsistencia a nivel de conectivas, ya podemos decir, ya entendemos qué es la paraconsistencia a nivel de conectivas, ya sabemos qué pasa en la paracompresión a nivel de conectivas. Si me compran como el chistecito, ya sabemos qué pasa en la no reflexividad a nivel de conectivas. Pero ahora también lo que podemos hacer es investigar qué está pasando o qué nos están diciendo justamente este tipo de propiedades sobre la consecuencia lógica de las conectivas, ¿no? Que diga de las lógicas. Por ejemplo, pues ya sabemos que pues en el caso de la no reflexividad tenemos ya una consecuencia lógica, pero eso no está pasando, por ejemplo, con las otras lógicas. Entonces creo que justamente este trabajo lo que ayuda pues quizá es empezar como a teorizar en consecuencia lógica sobre pues lógicas no clásicas. Y bueno, ahí como haciendo el comercial, justamente la plática que yo quería dar era sobre una noción de consecuencia lógica, pues para consistente, que es como hacia dónde nos está llevando esta investigación. Sí, muy bien. Pero, por ejemplo, en esto que nos planteas, como, bueno, aquí tenemos apunte, em, esta idea de irnos acercando a comprender mejor las conectivas, cómo las planteamos, las consecuencias que tienen, y luego esto, qué es lo que nos permite entender del tema general de la relación de consecuencia. ¿Tú dirías que este tipo de trabajo es sobre todo, o tendría derivaría en intereses de filosofía de la lógica, o los estás ubicando en este trabajo técnico de hacer todas estas distinciones? eh, Hace que los esfuerzos por estar desarrollando sistemas no clásicos tengan mayor aplicabilidad, o son las dos cosas o ninguna de estas? ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que más que nada lo que, pues, en este trabajo lo que se pretende hacer es filosofía de la lógica, ¿no? Porque al final de cuentas estamos viendo qué son las, bueno, indirectamente o directamente, qué son las conectivas, qué propiedades debe tener por ejemplo, qué es un condicional, qué propiedades debe tener un condicional, qué se espera de un condicional. Entonces yo lo centraría en, pues, cuestiones más de filosofía de la lógica. Gracias. Pues no sé los demás si quieren hacer alguna otra pregunta, que aprovechemos que tenemos un buen espacio de tiempo. Sí, Cristian Romero, por favor. Gracias, Sandra. Creo que nos has mostrado un caso muy chévere acerca de qué sería una consecuencia, una reflexividad genuina de consecuencia lógica, ¿no? ¿Así lo llamaste? Sí. ¿Qué sería una lógica, un enfoque no tradicional con consecuencia lógica? Aún no llego hasta allá, pero, por ejemplo, creo que podríamos ver, y no creo llegar, o sea, creo que me voy a quedar solamente en consecuencia lógica para consistente y consecuencia lógica no reflexiva.
No sé si de ahí podemos sacar una consecuencia lógica para lógicas para completas, o sea, pero justamente si logramos tener, creo que las tres condiciones de consecuencia lógica y unirlas de alguna forma, podríamos tener una lógica genuinamente no tradicional al nivel de consecuencia lógica. Gracias, Sandra. Sí, Cris, por favor. Muchas gracias, Sandra. Yo la verdad, no sé, con la pregunta que nos hacía Gaby sobre cuál sería la relevancia de estudiar todo esto, creo que hay varias razones, ¿no? Que podrían ser y me gustaría conocer tu opinión. Y creo que depende mucho de tu postura respecto a si eres pluralista o monista, ¿no? Lo pienso un poco así a veces, porque creo que si uno es monista, podría pensar que lo que quiere justo es encontrar cuáles son esas propiedades, las buenas, de la relación de consecuencia lógica, y que no parece haber una razón, por lo menos a priori, para descartar los estudios de consecuencias lógicas que tengan propiedades estructurales distintas, ¿no? Justo pensando en que queremos capturar eso. Pero creo que hay otra, que sería pensar en justo tener una pluralidad de lógicas donde tenemos diferentes nociones de consecuencia que justo van a recuperar diferentes prácticas, ¿no? Inferenciales y diferentes estructuras eh, de consecuencia lógica, ¿no? Para hacer la distinción entre hacer la inferencia y hablar de la relación de consecuencia, ¿no? Entonces, quería saber, digamos, ¿cuál era tu opinión al respecto? Si efectivamente es una buena manera de presentar aquí razones a favor de estudiar o no diferentes nociones de consecuencia lógica. Ajá. Y relacionada con esto, quería preguntarte si habías pensado en algún criterio de logicidad o algo que pueda ir de la mano con qué debemos entender por una lógica. Porque justo mucha gente lo que hace es, pues, una lógica es una relación que se da entre tales conjuntos, etcétera, y que tenga estas propiedades. Pero tú estás jugando con esas propiedades. Uh -huh. Entonces, quería preguntarte un poco por ahí. Ujú. Y finalmente, te quería preguntar, nos mencionaste los sistemas que se generan a partir de los temas C de Da Costa, que se presentaban como genuinamente paraconsistentes. Ajá. Quería preguntarte si tú crees que una investigación podría ir por ese lado, o sea, una investigación de la paraconsistencia genuina podría tomar el camino de los sistemas de Da Costa, o parece más prometedor seguir por los caminos de FDE y las semánticas de Don, etcétera. Ujú. Okay. Perdón por tantas Empezaré preguntas. por la última pregunta, que es como la que más me gusta. Yo creo que no sería una buena vía seguir por los caminos de la costa, porque al final de cuentas, algo que hay que tener en mente es que Da Costa pide que se recupere la lógica clásica lo más que se pueda. Entonces, si bien es un tipo de paraconsistencia, por lo menos es una paraconsistencia que de fondo busca ser lógica clásica, ¿no? Es como si queremos saber lo que es realmente la paraconsistencia, deberíamos tratar de mantenernos alejados de la lógica clásica. Entonces sí, creo que no es una buena vía irnos por los cálculos de Da Costa. Creo que es mejor seguir la vía FDE. En cuanto a justamente como este debate sobre monismo y pluralismo, sí, también creo que tiene como, pues sí, ayuda justamente a tener nuevas, pues quizá no nuevas, pero más bien como justamente a ponerte como una posición de, pues, cómo podríamos tener justamente, pues, o cómo podemos defender una postura pluralista frente a esta discusión sobre monismo y pluralismo. Y
Tu otra pregunta era sobre la definición de logicidad. Creo que no he pensado en una nueva definición de logicidad porque también soy como partidaria de que una lógica es aquella que nos dice qué se sigue de qué, ¿no? Entonces, si bien pues estoy cambiando algunas, no sé, nociones sobre cómo se da esta relación sobre la consecuencia, creo que a final de cuentas no son pues cambios tan drásticos. Entonces creo que sigo manteniéndome como en la línea de lo que es una lógica y eso. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Cristian Romero, por favor. Esa pregunta bueno, más bien la respuesta mira, yo considero la lógica como el estudio de qué se sigue de qué. Es una buena respuesta, pero puede, puede, puede confundir. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, mira, a mí lo que me importa de lo que se sigue de qué es lo que es válido. Y Ujú, solo lo que es válido. Y si tú observas todos los criterios de genuinidad, y no solo de genuinidad, sino de para consistencia, de no reflexividad y para compleción, son criterios de invalidez. ujú. Entonces, si yo soy una persona que está casada con que en la lógica estudiemos los argumentos válidos, ¿por qué debería importarme lo que la lógica, o sea, los criterios que son inválidos? ¿Qué, Ok, qué, o en otras palabras, ¿qué característica debería tener positiva o afirmativa de validez una lógica genuina? no entendí tu pregunta. Sí, o sea, cuando tú dices yo quiero una lógica genuina, tú dices invalida esto y esto. Ajá. Entonces, genuina para consistencia invalida esto y esto. Genuina para compleción invalida esto y esto. Pero todos los criterios están dados en términos de invalidez. Si Ujú, yo estoy casada con una concepción de la lógica como el estudio de los argumentos válidos, que obviamente estoy equivocado en la vida, pero pues así soy. Y, y entonces yo te presiono y te digo, pero cuéntame, o sea, ¿qué debería validar una lógica genuina? ¿Hay alguna respuesta coherente para eso o crees que la pregunta carece de sentido? no creo que la pregunta carezca de sentido, pero lo que sí creo es que justamente podríamos dar, más que decirte, debe validar esto, pues dar argumentos como por ejemplo que creo que en la literatura, en lógica, ya nos hemos dado cuenta que si queremos diferenciar entre lógicas, pues no nos es suficiente solamente dando el conjunto de argumentos válidos, ¿no? Sino que más bien, pues dentro de los argumentos inválidos y antiválidos tenemos pues mejores estrategias de cómo diferenciar una lógica. Entonces, creo que no podría decirte, no, pues en términos positivos es esto, pero sí podría más bien irme por el otro lado y decir, no, pues esa postura es bastante extraña y deberíamos más bien fijarnos en pues los argumentos válidos inválidos, perdón, y antiválidos de las lógicas que justamente pues son los que dentro de la literatura nos han mostrado que también pues son pues importantes ponerles atención y ver qué pasa en las lógicas con ellos. Sí, lo pienso porque alguien podría decir, no, o sea, ¿para qué sostener FDE? Vámonos a una lógica vacía, que no tenga argumentos y ya eso es suficiente para invalidar todo Uh y -huh, también dentro de todo, pues se van a invalidar todos los criterios que pusiste, ¿no? uh -huh. Sí, claro. O sea, sí. ¿Alguna otra participación? ¿No? Bueno, yo lo que me da mucho gusto es precisamente el que este espacio esté mostrando el tipo de trabajo que están realizando pues nuestros jóvenes en el posgrado de la UNAM. Y aunque para algunos que no están tan eh, cercanos o familiarizados con el trabajo que se está haciendo allí, supongo yo que escuchar este tipo de discusiones les puede parecer un poco
rudo, ¿no? O eh, complejo. Pero me parece que es muy importante el ejercicio de, digamos, con el estilo, la forma en la que ustedes ya, que están muy familiarizados, están discutiendo. Creo que es importante conocerlo y también eh, lo que, aunque quizá detalles técnicos se escapen, lo que creo que sí queda muy patente, y eso es lo que me da felicidad, porque creo que para los jóvenes, por ejemplo, cualquiera que esté en los primeros semestres de la licenciatura, ajá, y pueda ir entendiendo por dónde están las discusiones, ¿no? Que puede haber todo un interés, un impulso de cuestionar lo que estamos entendiendo por lógica, que en parte creo que tiene que ver con lo que Sandra nos decía en relación a que el interés de fondo sí es de filosofía de la lógica, ¿no? Y que nos está animando a hacer todo este tipo de ejercicio técnico de estar revisando y bueno, cómo estamos entendiendo las conectivas y luego esto cómo impacta en la relación de consecuencia y al final cuáles son mis compromisos con la relación de consecuencia con la que acepto o con la que trabajo, ¿no? Entonces, yo sí creo que es bien importante para quienes realizamos docencia a nivel medio superior, que tengamos un poco estas preguntas y que no nos volvamos a, eh, que nuestras clases no se vuelvan doctrinas, ¿no? Y pensar que todo lo que ya es la lógica clásica, porque es la más consolidada y tiene mucho tiempo, pues es lo correcto y lo que debe de ser y no nos podemos estar cuestionando más. Entonces, por lo menos creo que está dejando muy patente este tipo de ejercicio que se está realizando en los posgrados de la UNAM, en donde no se tienen ninguno de estos prejuicios y por el contrario, ¿no? Y cada vez queremos pedir más eh, de una lógica y decir, ¿y por qué no tenemos que invalidar esto? ¿Y por qué? Entonces, por lo menos de las tres últimas sesiones, creo que este énfasis en que no solamente nos preocupamos por la validez, sino que también podemos ver cómo la invalidez puede tener un rol bien importante en la lógica. E incluso esta nueva idea, que yo creo que para muchos ha sido nueva, de antiválido, que se deriva de los valores de verdad con los que estamos interactuando en nuestra semántica. Entonces creo que por lo menos estamos haciendo este trabajo de irlo ubicando. Y de verdad, yo aprecio muchísimo que la participación y que hayan aceptado. Eh, y pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tú, nuestra querida Haru, como le decimos de cariño, quisieras hacer un comentario final o alguien más si quisiera hacer alguna última participación. Por mi parte, muchísimas gracias. Bueno, si nadie quiere hacer un último comentario, bueno, creo que justamente esto que dices es muy importante porque al final de cuentas, o sea, no sé qué tan público puedo hacer esto, pero este trabajo lo mandamos a dictaminar y justamente una de las críticas que se hacía, más que decirnos el trabajo es malo, tiene problemas en XY, fue así como, pues es que tu trabajo no es tan clásico, ¿no? Es como muy radical y cosas así. Entonces, al final de cuentas, pues creo que nuestras investigaciones, o por lo menos en el grupo que tenemos allá en México, sí tratan de dar cuenta de que pues la lógica clásica pues no está tan chida, que aún hay investigaciones que debemos, pues que debemos cuestionarnos por mucho que la tradición diga que así deben ser las cosas, porque la lógica clásica y los máximos argumentos sean, pero la lógica clásica lo diga, pues no, aún hay como cabida para seguir investigando en lógica y pues mantenernos y tratar de, bueno, no sé, ese es por lo menos mi plan, tratar de mantener la lógica clásica lo más alejada que se pueda. Es imposible, por lo menos en este momento en el cual nos encontramos, porque a final de cuentas todo está, pues, sembrado en lógica clásica, pero pues creo que en algún punto de la vida lograremos mantener a la lógica clásica lejos de la lógica no clásica. Y pues de nuevo, gracias por la invitación, Gaby.
No, pues por el contrario, y si no hubiese ninguna otra participación, nadie se anima un poquito más, pues podríamos dar por concluida esta sesión y los esperamos dentro de 15 días, donde tenemos nuestra charla de cierre de este primer ciclo, que esperemos que sea el primero de varios otros más. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos para dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias, Gaby.